Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy, como pone en el directo, voy a empezar el Metal Gear Solid 3 después de habérmelo pensado mucho de qué jugar. Y al final he dicho, venga, va, Metal Gear Solid. Se viene la vuelta de Snake. Pero antes estaba aquí sentado, que bueno, me acabo de despertar de la siesta. Y me acabo de enterar de que han sacado un nuevo Top Spin. Top Spin, ¿vale? Que es un juego de tenis. O sea, yo no tenía ni puta idea. Y bueno, estos últimos años le he dado mucho al tenis. Y la verdad que me hace bastante ilusión porque hacía un montón de años, desde la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, de que no sacaban un Top Spin. Y estaba echándole justo un vistazo y digo, joder, que no abro directo. Y bueno, estaba viendo esto. Que bueno, la verdad que se ve bastante bien, ¿eh? Porque el último que sacaron de tenis creo que fue una puta basura, ¿eh? Fue, a mi parecer, una basura. El motor gráfico no era del todo bueno. Está jugando Federer contra McEnroe. La verdad que mientras sea divertido, porque yo de Tom Spin, yo no jugaba al Tom Spin. Bueno, mentira. Bueno, sí que he jugado, pero jugué muy poco. Yo era más de Virtua Tennis. El Virtua Tennis, yo desbloqueé la barra de pan y eso yo era imparable, tío, este juego. Controla la bola, Ro. Wow. Sí, se queda muy adelante. Se queda muy en tierra de nadie el Outconsumer. El Ro. Ahí atacas, ahí está, muy bien. Vete, más para adelante, más para adelante, más para adelante. Es malísimo, El Ro es malísimo. Voy a ver solo el primer juego, Tampoco tengo... Y... bueno, ahora lo diré. Venga, vamos, McEnroe, vamos, Ro. Ah, no, que se acaba el Ro. La vaya paliza se está llevando. Demasiado tarde. Se nota que Ro no sabe colocarse en el tenis. No sabe dónde tiene que estar. Ahí te tienes que... Ahí está, muy bien. Pero... siempre tienes que estar a la inversa de la bola. Ahí está, muy bien. Ahora vete para el otro lado. Ahí está. Ahí no te puedes quedar. Tienes que acercarte. Ahora acércate, sube a la red. Ahí está, muy bien. Y ahí sí que tienes que estar en vertical a la bola. En vertical, en paralelo a la bola. O si no te la lía. Ahí se queda en tierra de nadie otra vez. Bueno, pero tiene buena pinta, Tiene buena pinta. Quiero darle muy temprano. Quiero cargar el golpe. Y bueno. Ya no me enrollo más porque no quiero quedarme tan... Es que no voy a decir nada. No, si me quedo tarde, pues me quedo tarde. Ya está. Si quiero cortar porque no me apetece seguir jugando, no sigo jugando. Ya está. Así que tampoco hay que complicarse tanto la vida. Lo que pasa es que yo me rayo, tío. Y nada. Vale, pues Metal Gear Solid 3, 1964. Tenía bastante ganas de jugar. Tengo que comprobar también que se vea bien y tal. Vale. Entonces, bueno. ¿Qué iba a decir antes? Iba a decir algo. Vale, que este juego sí que lo voy a llevar con mucha calma. Tampoco voy a ir a hacer
lo más rápido posible. Sí que es verdad que si... Sí, yo qué sé. Es que da igual. Voy a ir lento, ¿eh? Voy a ir lento en este juego. Es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Yo qué sé. Me apetece jugarlo lento, me apetece jugarlo bien. Y si yo tengo que estar, yo qué sé, un mes, voy a estar un mes. Así es que... Voy a comprobar que se vea bien, que se escuche bien. Y todo el rollo. Porque pone cargar datos. A ver, un momento, one moment. Se escucha bien, ¿no? O se escucha flojo. Vale, ahí me escucho yo. Vale, voy a dar un pelín de voz, ¿vale? Darle un pelín de voz. Que toqué tantísimas cosas. Toqué tantísimas cosas que tela, ¿eh? Vale, ahí. Let's go. Konami. Ey, what? Lo puedo poner en cámara lenta. Y en cámara rápida. Esto qué mierda, ¿eh? What? Ok. Let's go. No escucho el juego por algún motivo. ¿Por qué no escucho el juego ahora yo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no escucho el juego? Volver a elegir juego. No escucho el juego, tío. No sé por qué no escucho el juego, tío. No sé si no se escucha en el OBS. A ver. Un momento. Buah, cuánto delay tiene. Tengo que arreglar lo del delay porque es una puta mierda. Qué raro, tío. En el OBS sí que se escucha el juego, pero yo quiero escucharlo, ¿eh? Volver a elegir juego. ¿Por qué cojones? Ah, que sí que lo escucho, pero... Escucho muy flojo. Vale. Let's fucking go. A ver, ¿qué tal está? Nunca he jugado, ¿eh? Mi primera vez en Metal Gear Solid 3. La última vez que jugué al Metal Gear Solid fue hace un mes, aprox. Y fue al Metal Gear Solid 2. El Metal Gear Solid 2 me pareció un juegazo. Lo que pasa que al final, un poco fumada, pero en términos generales fue un juegazo. Uno de los mejores juegos que he jugado, sin duda. Os lo recomiendo a todo el mundo y si no lo habéis jugado, jugadlo, por favor. Jugadlo, hacedme caso. Y bueno, y voy a probar este, para ver que yo qué sé, tío. Nueva partida. Estoy jugando a la serie Metal Gear Solid por primera vez. Eso es falso. Me gusta Metal Gear Solid 1. Me gusta... What the fuck. Me gusta Metal Gear Solid 3. No lo sé. Voy a poner que me gusta Metal Gear Solid 2, que es el último que he jugado. Nivel de dificultad... Pues normal. No voy a jugar en difícil. Voy a jugar la normal. Y bueno, a disfrutar. Esto es dejar el mando, tranquilísimo. Yo no me he traído una botella de agua. Me cago en todo.
Supongo que se escuchará bien, se verá bien. 6% de batería del móvil. Aquí se ve bien, ¿eh? Aquí se ve bien. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. No sé. Parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Vale. Se escucha también bien. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Okay. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Este es Solid Snake, supongo. Depressurization complete. Ya se parece esto mucho a la máscara esta que llevaba el... 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. El... ¿Cómo se llamaba el del Metal Gear Solid 2? El rubio. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Sunrise. No me acuerdo. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo El jump. primer salto Halo del mundo. 10 Tías, seconds to qué drop off. falso, tío. Ya empieza la fumada japonesa. Status okay. All green. El puro que viene a toda velocidad hacia el pie y lo pisa. 4, 3, 2, 1. ¡Guau! Spread your wings. And fly. God be with you. Ve con Dios, parece que se va a morir. No podía saltar normal, eh. Tenía que dar 500.000 millones de volteretas. Ojo. Direct by Hideo Kojima. Jack, I've got some important news. The Jack. head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it Haciendo ahí succeeds, referencia otra vez a lo de lo virtual. Hijos de puta. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. you know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Ok. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved Qué rabia me da que pongan el space punto flight en los años. history. Por favor, no pongáis punto. Clue, but there was 1900 no sé qué, no tiene punto. Well spoken. The Sí, es un rocket that año. carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau.
From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate... El presidente Kennedy sale ahí en el Metal Gear Solid 3. The president demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. No sé, But me the Soviets parece... didn't back down. Instead, ¿Compraron las licencias o esto qué polla es? Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received Sokolov, some ¿quién new cojones es information from Sokolov, our tío? moles. Es nuevo, o sea, no se ha visto en Yes. He was taken back to the research ningún Metal Gear, ¿no? continue working on the weapon in question under KGB supervision. Porque ahora no me acuerdo, tío. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Buah, tengo que afeitarme, Tengo barba ya de vagabundo. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. Aparato For nuclear. half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon Uy. that Khrushchev He tardado poco, in Cuba to get it en done. bostezar. He tardado 18 minutos. No, Ay. according to our intelligence, he's in Selinoyarsk. Y siempre que bostezo me lloran los ojos, To the tío. west, that's known as the No Virgin. sé si soy el único. Buah. The Virgin Cliffs. Nice. Qué raro, ¿no? Que Virgin lloren los ojos cuando bostezas. They moved him there just O recently. yo qué sé. Why? Apparently, they're Why? the rest of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Vamos, no sé si empezaré a jugar hoy o mañana, Este juego va de cinemática. Y no voy a jugar al 4 porque el 4 dicen que es... Que hay una cinemática de casi una hora, Y es que ya en el 2 me cabreó un poco, que estaba así. Y estaba como viendo una película, pero hecha de videojuego. Listen up, Jack. R1. Your mission is to
infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the Cuando West. le doy. Ah, If we don't get Sokolov creía que era back, para desplegar el paracaídas. we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Este juego salió para PlayStation 2, creo. Lo que pasa es que estoy jugando el remaster de PlayStation 3. Bueno, el remaster no es ningún remaster. Le añadieron más FPS. Y creo que la cámara era cámara de tercera persona, que podía mover la cámara. Que es lo de más Metal Gear Solid, no se puede mover la cámara. She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Voy a dejar el mando otra vez. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Algo me da que no va a salir bien y que no va a estar para la cena. Pero bueno. Es como va a vibrar el mando. Dios, ¿por qué así se mata, Tranquilo, Solid. ¡Tío! ¡Ey! Tiene el pelo blanco. ¿What? ¿Quién es este? ¿Quién soy? Vale, aquí lo nuevo que trae el juego, lo que estoy viendo ya es la cámara, ¿vale? Esta cámara, que no la tenía el Metal Gear Solid 2 ni el 1. Tengo ahí la vida arriba. Me llamo Jack, no sé quién coño soy, tío. Vale, y tiene máscara verde militar abajo, o sea, arriba a la derecha hay como una especie de porcentaje, que yo supongo que será el camuflaje, ¿no? Vale, aquí estoy 80% camuflado, ¿no? El menú. Visualizador de supervivencia, vale. Esta comida, la que puedo tener. Todavía no se ha probado, se desconoce su sabor. Vale, puedo comer. Esto será para el... Hostia, no me jodas que la barra de abajo es la barra de comida. De que tengo hambre. A ver, R1. No sé ni lo que es. Vale, opciones. Nah, salir. Ok. Pues no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Voy para adelante, ¿no? Puedo darme una vuelta y ver lo que hay por aquí. Pero vamos, no creo que haya mucho. Bueno, a lo mejor, yo qué sé. Llamada. Do you copy? You're already in enemy territory. Somebody might be listening in. Vale, claro, esto es mucho más From here on antiguo. out, we'll be using code names to refer to ¿Cómo? each other. Codename Your Mayor codename 0. for this mission will be Sex Naked Male. Snake. Edad We'll be referring to 55. you as Nacionalidad Snake from now on. UK. You're not to mention your real name. Tía, es del 1909. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training.
I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but Be careful, you might not have a choice. what about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. Ah, que es un disfraz. Yes, Hostia, pues right. vaya disfraz, Time chaval. for the snake to shed his skin. Ha llegado la hora de que la serpiente mude su piel. ¿Por qué Kojima hace tantas cosas así? O sea, ¿por qué me quiere engañar? David Hayter. El otro era Jack. Y este es el Solid Snake que se conoce. Dios, estaría pasándolo súper mal con la máscara esa súper apretada, ¿eh? Se la ha quitado y... Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. You must not Okay. be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration. Esto está is guapo, Fox ¿eh? Lo de units pasar speciality. la mierda esta. In other words, weapons and equipment to procure on site. That Vale. goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been Pues... issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Vale. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way Vale, tengo que down. coger la mochila que está en el árbol, ¿no? I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action Cubierto de button. hiedra. Y pulsa el I'll be botón acción que monitoring será el your progress over triángulo, the ¿no? radio. We O a lo can't mejor risk aquí he cambiado el botón violating Soviet acción. airspace, Es but que I'll be in the en vez de decir botón acción, My dime frequency triángulo, is círculo, cuadrado, lo que sea. 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. Vale, If you need to perfecto. talk Este es to como el me, 2. use the send function. Okay, Snake, Enviar. go get your backpack. Ok. Uf. Qué buena pinta tiene el juego, ¿eh? A ver, quiero saber si yo, por ejemplo, andando le mantengo pulsado esto. ¿Vale? Si le doy un toque. Vale, me quedo agachado. Por cierto, me ha llevado otra vez aquí. Yo no estaba aquí. A ver, saltar. Vale, esto, círculo. Muy bien. Correr. Primera persona. Vale, tengo cuchillo. ¡Olé! Cabrón, muy buena esa, ¿no? ¡Ua! Vale, círculo. Con patada y cuadrado. Apuñalamiento, ¿no? Y también esto. Vale, y aquí resucita, píldora resucitadora, desarrollada por la CIA, te despierta de la muerte falsa. Pulsa el botón X para usarlo. ¿Qué cojones? ¿Me puedo inyectar algo para morirme? O sea, para morirme... Para ralentizar, supongo que los latidos del corazón o algo así. Vale, pues tengo que localizar el árbol donde está la mochila, tío. No lo veo. Ah, es este. Vale. Botón de acción, triángulo. Yes. De puta madre. Vale, y la llamada para cogerla supongo que será el I select. see you've retrieved your backpack, Snake. Porque de momento yo no he cogido ninguna llamada. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack.
Vale, esto es In el the survival tutorial de viewer, toda la vida. choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the Buah, upper mucha left. información me va a dar, From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. Vale. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. Vale, tengo que pillar comida porque por eso que me está diciendo. Hola, tu puntería empeorará por... Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can Vale. use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. O sea, My only ¿qué weapon is the cojones? Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own suppressor. Si yo, por ejemplo, tengo hambre, va a reducirse mi puntería. Once its durability ¿Qué cojones? reaches Qué zero, guapo. the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and La equipment durabilidad del you'll want to carry silenciador. down, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave Podrían any haberme dado una traces of pistola, your por lo presence. menos, ¿sabes? No weapons, equipment, De... footprints, De... sweat, or bodily De... waste. Quemante. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let Estoy en anyone Rusia. see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny Voy a ser un any involvement fantasma, in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Pégatela al cuerpo. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So Ah, how do mira, I get es back to esto. life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. Eso tengo Guess que that utilizarlo, means I can count on Tengo que your probarlo eso, reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This Ah, vale, que me va a presentar a survival is gente. of utmost importance. El de First guardado, up, the support supongo, team ¿no? will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. A Vale. member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. Sí. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell Típico me de yours, Snake, Mr. Snake? Sorprenderse cuando My escucha a name, chica. It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. Estoy como en todo. She's also in charge of recording your mission data. Vale, esta es la de guardar. Send Ok. a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? The Boss. Legendary soldier and your mentor. Una soldado Actually, it was the legendaria. boss that got the DCI's authorization in the first place. The Boss es She's gonna una be serving chica. as Fox's mission advisor. Esta no sale en el 1. Boss. Se menciona, pero no She sale. also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years? What the has it been? fuck? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. No se sabe ni el cumpleaños. 72 days and 18 hours. 5 años.
You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what Ha about cambiado la how to think música, like a eh. soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I Pero can't esta era teach you mala, how to ¿no? think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. No, me lo estoy fumando. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Ah, mira lo Then bueno, who eh. does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Ya no puedo ni apoyar. Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to ¿No se be supone key. que The Boss Those CQC es techniques I taught you are sure to el come in padre de handy. Snake? CQC. O me lo... No sé, Close estoy quarters rayado. combat. No es que no me acuerdo. Habían tantas I've been cosas in the Green Berets for the de past los few anteriores years. I'm probably pretty rusty. que me acuerdo Not to regular. worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first Pero actual vamos, para mí survival que mission. este I'll be supporting you Snake over the era radio. hijo de The Boss. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. Hostia. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokol. Cacha.
Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Ok. Misión de infiltración. Rescatar al doctor Sokolov o como se llame. Me importa una mierda. Se me ha quedado pilla el mando vibrando, tío. No me joda, Commencing virtuous mission now. Misión virtuosa. ¿Pero por qué hacen esto, tío? Aquí estoy. Let's fucking go. Vuelve Solid Snake. Qué guapo, llevar cámara en el juego. O sea... Uy, ¿por qué se pone así? Vale, ¿puedo atacar? Pa. Vale, esto es para apuntar, ¿no? ¿Y para cancelar? ¿Puedo cancelar? A ver. No. Vale, ahí hay una serpiente. ¿No? ¿Esa es una serpiente? Sí. Toma. Vale, tengo serpiente. Vale, ¿qué tengo más? Tengo detector. Sonar activo. Se no detecta animales con ondas de sonido. What? Vale, ¿qué más tengo? Prismático. Vale. Puro. Hostia. Esta vez viene con un puro, no con cigarros, con un buen puro, ok. ¿Qué más? Lo que pasa es que quiero saber cómo se cancela el disparo. Pistola tranquilizadora. Pulsa cuadrado para apuntar y suelta para disparar. Coloca, quita silenciador con botón X. Botón X. ¿Y cómo se cancela el disparo, tío? ¿Sabes lo que te digo? Vale, camuflaje. Esto es importante. ¿Habéis comido? Anaconda gigante. Anaconda gigante. Todavía no se ha probado. Se desconoce su sabor. Vale, puedo llevar 3 comidas más. Vale, mochila en... Está la rama de objetos y la arma de armas. Me pone el peso y todo. 7,7 kilos más 2,8 kilos de armas. O sea, llevo en total unos 10 kilos, ¿no? Más o menos. Llevaré más. Llevaré 11. Vale, si le doy a arma... Me puedo equipar cosas. Anaconda gigante me la puedo equipar. Uy, hay muchas cosas, Hay muchas cosas. Vale, y esto supongo que lo puedo quitar, ¿no? Ah, lo puedo quitar. O sea, si lo quiero llevar encima o si no quiero llevarlo encima, vale. Ok, es que esto quiero que me quede claro cuanto antes para tenerlo memorizado. Para hacerlo mecánicamente, tío. Vale, visualizador. No sé lo que es visualizador. Camuflaje. ¿Esto qué polla es? Cara. Que me puedo poner máscara. Vale, pues me voy a poner... Bosque, ¿no? Bosque sería lo ideal. Desnudo, menos 10. Más 20, más 30. Esto es el camuflaje que te dan. Pues voy a poner más 30, ¿no? Lo que más me da. Que es hoja. Ahí está. ¿Puedo ir desnudo? Ponía desnudo. What the hell? A ver. Oh my god.
Me paso todo el juego desnudo, tío. Vale. Camuflaje, vuelta de tontería. Me voy a poner bien. Uniforme. Me voy a poner el de hoja, ¿no? O es tigre, no. ¿Cuál es el que me tengo que poner? ¿Es este? ¿Es este el que me tengo que poner? A ver, camuflaje. Hoja me da más día ahora. Vale, va cambiando según el terreno de... donde esté. Vale. Ok. Voy a seguir para adelante. De momento no hay enemigo. Pero a lo mejor debería pillar serpiente. ¿Esto lo puedo pillar? No, no. Vale, voy a estar atento si veo alguna serpiente o algo. ¿O qué? O sí. ¿Son caimanes? Vale, y aquí el terreno cambia. Si me pongo camuflaje... Tigre es lo mismo. ¿Hierba o tierra? Vale, voy a ponerme el tigre. Si paso por aquí me muerde. No. No me hacen nada, ¿no? ¿Qué es esto? Uy, 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 uy. Qué susto, tío. Vale, no tocarle mucho los huevos, ¿no? ¿Qué? Hay otro ahí y no se ve. Hay un... A ver, un momento. Voy a probar cosas, ¿eh? A ver si me tumbo aquí. ¿Eso qué era? Ah, creía que eran abejas. Vale, vale, vale. Creía que eran abejas, no sé por qué. Un gueto y R. avis. ¿Qué es R. avis? A ver, un momento. Enjambre de avispones. De avispones del Báltico. Todavía no se ha probado. Se conoce su sabor. Ahora me lo puedo comer. Y me han dado también... Sensor antipersonal. Vibra al detectar ser vivo. Equípate con él para utilizarlo. Resto de vibraciones estarán desactivadas. Vale, pero ¿qué me ha dado, tío? Ah, mira, pastilla de la muerte falsa, desarrollada por la CIA. Esta pastilla te hace pasar por muerto temporal. Pulsa el botón X para usar y luego tendré que utilizar esto, ¿no? Vale, tengo 5. Pero me ha dado también vida, ¿no? A ver, mochila. Pastilla. ¿Qué me ha dado, tío? Micrófono direccional. ¿Y esto qué era? MK22. Ni puta idea. He cogido dos cosas, no sé cuál era la otra. Vale, ahí hay cosas, espérate, voy para allá. Que hay ahí como un paquete. Lo voy a pillar también. Sí, MK22. ¿Esto qué es? Sí, MK22. Son balas, ¿no? Supongo que será munición. Pero tengo 40 balas de 41. Por algún motivo. Vale, vamos a ver. La serpiente.
Por cierto, ¿puedo pillar alguna si la duermo? O sea, alguna viva. A lo mejor sí. Ah, coño, tengo 40 de 41 porque he utilizado una bala para el enjambre. Pero un momento. He cogido balas, entonces no he cogido balas. ¿Qué es lo que he cogido? Mochila. Pastilla tal. O sea, no he cogido nada. No me sale nada. A ver, comida. No he cogido nada, tío. Vale. Súper bien camuflado, que voy. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Se van bien armados los cabrones, Vale, a estos los tengo que dormir. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Vale, esto yo ya Camouflage lo in the sé. Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Ahí no me ven. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Vale. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Vale, cuanto más porcentaje, más camuflado estoy. Por ejemplo, aquí estoy al 55. Vale. A ver, si pongo camuflaje hierba, hoja me da más 20, más 10. A ver. Vale, lo veo al tío por ahí. Vale, puedo hacer el salto. ¿El tío estaba por ahí? No, no está el tío por ahí. Ah, sí, sí que está, míralo. Aquí se supone que no me ve, ¿no? Y por ahí, ¿qué hay por ahí? 90% de camuflaje. Que en verdad, ojo, cuesta verlo, Incluso a los tíos también cuesta verlos porque están también camuflados. Mira, 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 está mirando. Le puedo disparar si quiero. Uf, se va a acercar aquí, ¿en serio? Vale, pero aquí no me ve, Aquí ni del... Ni del coño me ve. Es imposible, Estoy súper bien camuflado. Ahí está. Le puedo dar con la pistola tranquilizante. Pero voy a ir por aquí, Que no sé lo que hay por aquí. A ver si no me ve. Qué guapo es tener la libertad de manejar la cámara,
O sea, esto es un punto a favor para este juego. Pero aquí no hay nada, ¿no? Rifle de francotirador. Usa el botón L1 para controlar la mira. Usa cuadrado para sujetar y suelta para disparar. Ajusta la mira con el botón triángulo. He cogido un rifle. Vale, voy a probar a llevarme una serpiente viva. No la he matado, ¿no? No, está durmiendo. A ver. ¿Puedo llevarme una serpiente viva, tío? Anda, y está en la jaula. Claro, por eso estaba las jaulas aquí. Pitón reticulada capturada viva. Todavía no se ha probado. Se conoce su sabor. ¿Me puedo comer una serpiente viva? ¿Comer una serpiente viva? ¿What? ¿Qué cojones, tío? El puto Kojima. Ya haciendo cosas raras. Vale, y el franco. Espérate, quiero probar el franco, ¿no? Porque me anda un franco. A ver. Pitón reticulada, pitón. Vale, SVD. Vale, lo tengo equipado ya. Y ahora si hago así, lo puedo poner. L1 para disparar. Usa el botón L1 para controlar la mirada. L1. ¿Por qué L1? ¿Por qué L1 si todas las armas son R1? Ah, vale, triángulo para... Vale, tiene mira por 3 y mira por 10. Ok, míralo, el tío este. Podría matarlo, pero me han dicho que no mate, ¿eh? Que es una misión de sigilo total. Mira qué cara de hijo de puta, ¿eh? Mira qué cara de hijo de puta. Tienen también el walkie-talkie, ¿eh? Eso en el 2 si se lo rompía, no llamaban a nadie. Vale, me lo voy a quitar. O sea, no podían comunicarse y no podían venir a rescatarlo. Vale, me lo voy a quitar. Y de momento voy a ir con lo justo y necesario. En esta misión. Ir con la pistola. O sea... Al fin y al cabo es una pistola de tranquilizadora, de dardos tranquilizantes. O sea, que no mata. O sea, si tengo que usarla para dormir a alguno porque me ha visto, pues guay. Si no, también guay. Voy a ir por ahí. A ver si no me ve. Y ya está bajando la barra de comer. Que es raro, o sea, que hayan puesto esto de lo de comer. ¿Por qué lo pusieron, tío? ¿Por el tema de la jungla o de supervivencia? Querían hacer un... Kojima quería hacer un... Yo sabía que aquí había cosas. Un survival o algo. Porque si no es que no lo entiendo. Es que guapo, ¿eh? Mira, mira, mira. Who's that? Vale, si le rompo el este. Ahí está. Vámonos. Podría saquearlo. Puedo saquearlo, ¿eh? De puta madre, tío. Esto es como en el 2. Vale, no hay nadie, ¿no? Esto me raya un poco. O sea, yo entiendo que lo haya puesto para que te metan más en... Para que sea el juego más inmersivo. Pero, me gusta controlar la cámara. En todo momento, tío. Vale, no veo a nadie, ¿no?
pasa? ¿Qué pasa? Me iba a ver, tío, yo no los veo, ¿eh? Es que... Bueno, da igual. Vale, voy a subir aquí. Bueno, sigiloso mis cojones estoy diciendo, pero... Pero yo qué sé, si me ven, me ven. Es que no los veo, es que cuesta verlos, ¿eh? Y como no tengo mapa... Vale, ahí hay otro, ¿eh? Ahí hay otro. Es que mira, se pone la primera persona esta. Es una mierda, porque es que no veo nada. Mira, viene por ahí. Está por ahí. Lo voy a dormir, también. Ya chuparla, de momento no me ha visto nadie. Creo que lo voy a dormir. Esto qué polla, ¿eh? ¿Me puedo meter dentro del tronco? No, no. Vale, se va. Míralo. Buah, me siento que estoy en Vietnam, ¿eh? Ah, mira que hay otra cosa. Voy a coger balas de la MK22. Pero la MK22 no la tengo, ¿no? Ah, sí, coño. La MK22 es la silenciada. Vale, sube. Joder, hay dos tíos, ¿eh? Hay dos enemigos, ¿eh? A ver por dónde paso yo. Aquí no me ven, ¿no? 90% de camuflaje, tío. No me deberían ver para nada. A ver si se mete en esta parte de aquí y sigo para adelante, sigo por ahí. 90% de camuflaje, o sea, no me debería ver. Estoy por dormirlo y pasar rápido, ¿eh? Por ahí no creo que haya nada. Ojo que viene, ¿eh? Ojo que viene. Que parece que me está viendo, tío. Parece que está mirando de reojo. ¿Qué pasa? Ahora, ¿no? Ahora paso. Vamos, este es el tutorial. Aquí hay que ir un poco lento, hay que jugar un poco con miedo, tal. Vale, míralo, va por ahí. Es que no los veo yo a ellos, tío. O sea, manda cojones. No deberían verme ellos a mí, pero yo no los veo a ellos. Escucho pasos. No sé... ¿Dónde están? Escucho pasos, no sé dónde viene. Hostia, es que está aquí. ¿Te ha salido? Vale, voy a pasar ahora, ¿eh? Yo supongo que es por ahí arriba. Si me dejo cosas, pues no pasa nada. O sea, tampoco voy a jugar a verlo todo. Me cago en la puta. A dormir. Joder. Ahí viene el otro. Vale, bien. Ojo. Se ríe. Vale, yo creo que sé lo que hay que hacer. Hay que dispararle, que caiga el panal. Y entonces, pues...
van a pasar cositas, ¿no? Hay una rana ahí. ¿Qué es eso? A ver, voy a coger los prismáticos yo. ¿Eso qué mierda, eh? ¿Qué coño es esto? Vale, ¿cuál es el panal? ¿Dónde está el panal? ¿No lo veo? Vale. Pa, 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 pa. Shh. ¿Qué era esto? Who's that? Radio, where's our backup? Ah, que me mate, que me mate. Nada, me ha visto todo el mundo, tío. Qué desastre. Suelta, suelta. Qué puta mierda, tío. Continuar. Joder, he dado un paso para adelante y ya me ha visto. Ah, pringao, le persiguen a todos. Hostia, eso está cheto, ¿eh? Hay que aprovechar eso, ¿eh? Hostia. Le persiguen las abejas a todos. Claro, ya ahora puedo pasar. Y esto será un coleccionable. Mi príncipe era azul. ¿Qué es esto? Qué guapo esto, ¿eh? Vale, me acuerdo que aquí podía hacer una cosa. Que esto yo lo he visto en un vídeo, ¿eh? No, esto yo no lo sé. Yo te lo juro, no he jugado, ¿eh? Pero aquí podía hacer así. Vamos a ver si me acuerdo yo. Antes de que vengan estos. Voy a hacer así. Y no te podías agarrar ahí. No, me estoy yo colando, tío. Voy a hacer. Ah, mira, aquí es para cambiar la cámara. Así es como se veía en Play 2. No sé si tengo que darle al coleccionable. Tampoco voy a coleccionar estas mierdas, pero... Vale, pero yo creo que era así. Uy, 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 uy. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? No sabía que me podía caer. No, ¿cómo me agarro? Joder, todo por conseguir eso. No entiendo ahora qué pasa. Vale, a lo mejor hay otra forma de bajar, ¿eh? Ahí. Que no sé ni cómo se sube, tío. ¡Oh! Puedo disparar si estoy aquí colgando. Sube. Vale.
A lo mejor era por aquí. Puede ser. Ah, vale, era por aquí. Ok, pues sube. Vale, era por aquí. XM16E1, sujetándola en primera persona y apuntando con el botón L1 desde el hombro. Alterna tipo de disparo, botón triángulo y quita y pon silenciador con botón X. Petancemín. El diazepam de toda la vida, ¿no? Vale, esto lo voy a necesitar para el franco, pero quiero saber el arma que he cogido, A ver, arma. Vale. Esta es la M16. Puedo poner el silenciador y todo, A ver, le voy a poner silenciador. A ver. Anda, y va con su camuflaje y todo, Hostia, pero esta es la polla, Esta es la polla. No quería disparar, quería apuntar. Me ha dicho que cambie. ¿Le puedo poner silenciador? ¿Cómo? Alterna tipo de disparo con el botón triángulo y quita. Y pon silenciador con el botón X. ¿Pero cómo lo pongo? Aquí es para agacharme. A ver. M16. ¿Cómo pongo el silenciador? ¿Cómo pongo el silenciador, pichitas? Aquí sí, aquí es fácil, pero aquí... Ah, porque no tendré silenciador, supongo, ¿no? Sin más, no tengo silenciador y por eso no puedo ponerlo. Supongo, ¿no? Bueno, esta no la voy a necesitar, me la quito. Espero que no me hayan escuchado. Y let's go. Hostia. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. ¿No puedo subir? ¿No puedo subir, en serio? Vale. Supongo que tendré que ir pegado a la pared. Vale, voy a equiparme lo de... Lo de escuchar personas porque es que me está raya. Vale, quería que se haya parado, me he equivocado de botón. Detector. Eso detecta movimiento, no. Detector de personas, detector. No, animales no. Detector movimiento, sensor, detecta movimiento, no detecta objetos inmóviles. Al utilizarlo gasta pilas. Hostia, gasta pilas también esto. Vale, no, que le den por culo. Voy a arrastrar. Hostia, que hay un tío. Hay un tío, Para atrás, para atrás. Hay un tío ahí, Y supongo que el camino que tengo que coger es el de la izquierda. Estoy por dormirlo, Si lo duermo me quito de problemas. Vale, y este es el puente. Que también hay otro tío, Vale, se ve que han vuelto ya. A ver, un momento, tío, me estoy liando. Por aquí. Por aquí. Y para atrás. Vale, aquí 90% estoy cubierto, tío. Es que no... En verdad, si te pones a... Bueno, en el directo se ve más, pero si... Cierra un momento los ojos y lo abre. No se nota mucho que estoy aquí oculto. Bueno, aquí sí, pero... En mi pantalla no se nota tanto como en el directo. En el directo se nota más. Vale, voy a pasar, Me arrastro por aquí. Este tío no me ve. ¿Qué va, tío? Este
Tío, está más perdido. Está más perdido. Mira, setas. Las quiero, ¿eh? ¿Cómo cojo las setas? Les tengo que pegar un puñetazo también. Tengo que estar de pie. Snake, que viene el tío, que viene el tío. ¿Cómo cojo las setas? ¿Qué haces? Quiero pillar las setas. Por favor, Quiero las setas. Quiero las setas. Quiero las setas. Pero qué puta mierda que no pueda disparar yo. A ver. Ah, me tengo que poner el cuchillo. Vale, pues tengo setitas. Sigo avanzando. Ahí en sigilo total. Rasbet. Vale, ahí se supone que es donde ha salido que está el científico, Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. ¿Dónde? Security is pretty tight. Si no se ha visto nada. ¿Desde dónde lo ha visto? ¿Está arriba, en la parte de arriba? Around the perimeter. I wonder how many are inside. Uf. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Noroeste. Be careful. Es donde ha salido, Your ¿no? mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, Right. one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. Ok. That is. Sorry for being so late. Is that all? Yes. Perdón por llegar tan tarde. Beginning my approach to the target. Ok. Vale, se levanta muy brusco, Vale, aquí a lo mejor 25. Mira, 25 no es como muy... A ver, a lo mejor otro camuflaje. Esto la verdad, el camuflaje está guapo, Mira, sin pintura me da más 5. Resplandor me da más 5. Máscara me da más 5. Todo me da más 5. Menos bosque. Bosque no me da más... A ver, voy a poner resplandor y voy a poner... Más 40 me da los cuadros, a ver. Cuadros, pero ¿qué es esto? Sí que es verdad que ojo, Sí que es verdad que ojo. Hostia, pero aquí no. Solo en la pared. En la pared me da un montón, pero aquí no. Aquí me da menos 20, Voy a ir con hoja otra vez. Vale, esto tiene pinta de que me voy a tener que ir cambiando de camuflaje todo el rato, Vale, están ahí. Aquí. Corteza de árbol, paso desapercibido, ¿no? Mira, hay justo uno detrás. Me puedo acercar. ¿Me ha visto? Veo visión. Buah, es que no puedo ver más. O sea, solo puedo ver esto cuando me pongo detrás del árbol. Vale. Y 75, 70. Vale, aquí no me ve.
soy una puta serpiente, ¿eh? Soy una puta serpiente. Buah, qué guapo va a estar cuando saquen el remaster. O el remake, no sé muy bien lo que van a sacar de Metal Gear Solid 3. No sé si es un remaster o es un remake. Pero que lo hagan bien, tío. Que no la caguen con este juego porque tiene una pintaza ya desde el principio, ¿eh? Me está gustando. El modo ahí sigiloso, tío. Me meto mucho en el juego. O sea, lo consigue, ¿eh? En el 2 también está guapo. Pero este, no sé, me da más la sensación de sigilo, que te deja tomar más decisiones a la hora de zafarte de la guardia. Ojo, por aquí me puedo meter, ¿eh? Me voy a meter, a ver. Vale, hay un guardia. A lo mejor aquí el camuflaje rojo. Resplandor más 5. A ver, uniforme. Más 15 cuadros, y corteza de árbol. A ver, un momento. Hostias, no se me ve nada, Vale, ahí hay algo. ¿No? He visto algo dando vueltas. Ah, vale, es el tío moviéndose, cojones. Vale, voy a seguir por aquí. Tengo que llevar cuidado porque no tengo mapa. Y sin mapa me resulta muy difícil. Ojo, se ha detenido ahí. Si viene aquí seguramente me vea, Vale, sigue para adelante. Vale, se queda ahí para. Voy a ir por aquí. Hostia, hay otro ahí. Uy, 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 uy. Más 65. Who's that? Mierda, tío, me han visto. Nada, que me maten, que me maten, que me maten. Ah, mátenme. Ah, qué puta mierda, tío. ¿Puedo probar lo de la pastilla? A ver si pruebo la pastilla. ¿Me ve? Vale, pero se tiene que ir, ¿no? Vale, ¿se van todos? ¿Qué es esto? Está cambiando las letras. Vale, y ahora me tomo lo de despertar, resucita. ¡La puta polla! Lo malo es que ahora ya me han visto, tío, y es una puta mierda. O sea, no se ve nada, Voy a verlo en el directo, que en el directo se ve mucho mejor. Vale, de verdad que no se ve nada en comparación con el directo. Lo que pasa es que es una mierda verlo de aquí. Y hay una serpiente. La voy a pillar. Otra, tengo 38 balas. Ah, también. No me acordaba de esto. Ah. Vale. Cuchillo. Guay. Vale, lo que pasa es que se supone que hay ratas y todo. ¿Una rata me la puedo llevar? A ver, una rata se me va a escapar con el cuchillo. A ver, voy a utilizar la pistola. Rata. Y me la llevo viva, Mi mascota, se va a llamar Remy. Que es un nombre súper original. Más serpiente. ¿Puedo juntar una serpiente y una rata? No creo, ¿no?
Vale, serpiente. Y... Vale. Hay más ratas por ahí. La cosa es por dónde coño era. O sea, ¿por dónde me tengo que meter? ¿Por aquí? Tal vez. Tal vez me tengo que meter por aquí. Cuidado que viene. Cuidado que viene. A lo mejor me tengo que meter por aquí. Es que no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. No me acuerdo, ¿sabes? No he jugado nunca. O sea, lo he probado al principio, pero no he llegado hasta aquí. Sí que es verdad que esto muchas veces lo he visto en vídeos. Pero ya te digo. No. Por ahí se puede pasar, por ahí arriba. Por ahí se puede pasar, no veo nada. ¿O qué coño es esto? Por aquí no se puede pasar. No, no. No me puedo poner ni de pie. Y como no puedo manejar la cámara. ¿Qué pasa? No, no tiene pinta, ¿no? Vale, voy a ir por ahí. Me estoy mirando al directo porque no veo nada en la... Ratón. Un ratón. Muerto. Va a haber ratas para comer también. La puta jungla, Hay un barril. ¿Esa era mi tripa? Hay un barril ahí para tirarlo, Tiene toda la pinta de estar ahí puesto para lanzarlo, Vale, pues es el momento de comer. Comida. Tiene pinta de a este le gustarle la anaconda. Pitón. Ah, que lo puedo mover. Esconder. Pitón reticulado. Una serpiente muy grande caracterizada por las marcas de malla. ¿Qué es esto, chaval? Enjambre de avipones. Comer. Y me lo puedo comer, a ver. Le ha gustado, le ha gustado. Hostias, y cada serpiente es diferente, ¿no? Esta anaconda gigante, pitón reticulada. Bueno, habrá varias, ¿no? Por ejemplo, está ahí pitón reticulada. Qué guapo, tío. Como los putos Pokémon. Vale, hay unas escaleras aquí. Voy a pillar, Vale, ya este lo voy a dormir. Sube. Menos 10. Vale, y por aquí. Entro por aquí. Supongo. Sí, era por aquí. ¿Y solo hay estos camuflajes o te dan más? No, el cuadrado ese. Del Metal Gear Solid 2. Es que este juego, ¿por qué no salió para PC, tío? O sea, el Metal Gear Solid 3 no está para PC, ¿no? Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a Zero. message from him. Yes. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean?
It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You'll have to get me out of here before they arrive. Que llegue quién. They, Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as What? Thunderbolt. Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner and his ¿Cuántos power años base tiene is que tener rapidly Solid eroding away. Snake? Tiene que ser mayor, Is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Buah, los cuadrantes eso. Intelligence says that they are going to make their move during the test. Then the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. Volgin. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Mi mentora. Is that so? Boss, ¿no? America is truly a frightening country. Big Boss. Having Supongo, no lo sé. No. I have no love for this place. Let's go. Mira, tiene las gafas colgadas a la oreja. O sea, qué guapo. O sea, tiene como una especie de... Major, this is Snake. Sokolov is safe with No sé cómo llamarlo, He's doing de... fine. No De injuries. retenedor, Good ¿no? work, Snake. Now hurry up and get De Sokolov solapa. to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Nos encontraremos allí, What about the entendido. sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a Ay, no la he llamado. Just hurry and get Sokolov out of there. No la he llamado. Para ver si me decía algo. Pero lo tengo que guardar, ¿eh? Pasa, capullo. O sea, escóndete, capullo. ¿Qué hace, tío? ¿Está haciendo el Kamehameha? Qué puto grande el Kojima, tío. Ah, ya había alguien, ¿no? Lo están viendo todos. Lo estás haciendo fatal, Snake.
Claro, que los has hecho fatal. Yo lo he hecho súper bien. Y él, la cinemática lo hace fatal. Es lo que hay. So this is the legendary boss. ¡Ojo! No será... Last. Hostia, este es Ocelot, ¿no? You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? Hostias, Ocelot. So Vaya pinta de rusaco. ¿Qué hace, tío? He's the Ocelot commander. that's Major Ocelot to El you. mayor Ocelot. Don't you forget it. Vaya flipado, ¿qué es esto, tío? Sokolov is ours. Que no se te olvide. Get out of here. And Ocelot never ¿Qué es lets his esto? prey escape. ¿Qué es esta mierda? What? ¿Por qué está matando a todos los demás? Pues si esos son de los tuyos, tonto. O no. O me estoy liando yo. Se cree vaquero y es ruso. I can't say it feels Y Snake ahí, comrade, apuntándole. even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. ¿Es boss? No creo, ¿ya? Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que sea boss ya. Buah, los cuadrantes. Que no puedo hacer nada, en verdad. You're not the boss, are you? ¿Cómo? Ha maullado. Vale. Miembros del GRU. Vale, ese sí que son de sus tropas. What is that stance? Huh. That gun. Pistola silenciada, chaval. If you're not the boss, Who are you? then die. Ah. Se te han quedado las balas. ¡Ojo! No lo mata porque salen los demás. Major! Leave it! Shoot the other one! Dejarle disparar al otro. Flipadón este, ¿eh? ¿Qué le pasa a ese? Ah, vale, que le han pinchado el dardo tranquilizante. Patético, Ocelot, eh. Se ha flipado mucho al principio, pero... ¡Dios!
You ejected the first bullet by hand, didn't you? O sea, I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. no estás You hecho tend para... to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! Snake. Y su gran conocimiento en armas, ¿no? Joder, vaya lección. Vale, aquí Kojima te hace ver, si no ha jugado nunca a ningún Metal Gear Solid, que sabe de armas. El Solid Snake. Que en el 2 también te lo hace ver, que sabe mucho de armas. Pero aquí ya lo ha hecho al principio. Te lo ha presentado así. En el primero no te presenta mucho Solid Snake porque se da por entendido que has jugado al 1. Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after ¿Te acuerdas que me has dicho que no... ¿Qué te iba a decir? Que me has dicho que no levantes sospechas ni que vayas sigilosamente, ¿no? Pues vale. Han muerto como 12 personas y ha venido un comandante y han muerto todas las 10. Lo siento. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Que me ha dicho que vaya por Sokolov, ¿no? Están como tontos, ¿no? Un momento, ¿puedo matar a este? Este Ocelot, ¿no? Caza ratón. Porque tiene un ratón. Vale, tienen 3 estrellas. Cuando se le acaben las estrellas se van a despertar. Bueno, es que no están muertos, obviamente. Le he tirado dardos tranquilizantes. Están atontados. Estos sí que están muertos. Que no sé si tendrán algo. Pero tampoco, yo qué sé, lootear. A ver, lo voy a matar. A ver qué pasa. Si lo mato se supone que ya no existe, ¿no? A ver, puedo coger el cuchillo sin más y le meto una cuchillada. Ahí está. No, no puedo matarlo con el cuchillo. A ver si le meto... Esta. A ver, esta. Se acabó la saga. Ocelot is dead. Has creado una paradoja. Nick, no puede cambiar el futuro así. ¡Qué guapo, chaval! Lo tenía pensado, Bueno, está bien. Está bien. Claro, no puedo matar a Ocelot, obviamente. Vale, y ahora puedo registrar la zona esta, ¿no? Que no sé si habrá algo. A ver, voy a registrarlo un momento. Porque no sé qué hora es. Las 6:30. Tampoco voy a jugar mucho hoy. Mira, aquí hay M37, cañón de 12 balas. Pulsa cuadrado para sujetar y con fuerza para disparar. ¿Cómo? Pulsa botón cuadrado para sujetar y con fuerza para disparar. Hace estallar al enemigo. M37, a ver. M37. Ah, es una escopeta. Me la pongo. Vale, tengo puestas las negras, no sé por qué. A ver. A ver. Vale, bueno. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal el arma esta. Es un trabuco.
Vale, pero voy a ir con la pistola silenciada, que me gusta mucho más. Y es, no sé, le pega mucho más. O sea, en los juegos de estrategia, en los juegos de sigilo y asesinato, no sé, es como que pega más una pistolica pequeña y con silenciador. Y es que no necesita realmente nada más. Ah, mira, aquí hay más cosas. Balas. Y sí, XM serán balas también, ¿no? Vale, esto lo podré empujar, ¿no? A ver. Ahí está. No ha muerto Celot. De milagro. Vale, voy a... Aquí no tengo camuflaje. Voy a registrar un poco esto. Por cierto, correr. ¿A qué botón se corre? Vale, puedo hacer esto. Ahora que tengo más libertad voy a probar un poco los controles, que antes no lo he probado. Vale, por aquí puedo ir. Vale, por aquí no hay nada. Pues muy bien. Muy bien. Voy a ponerme el otro camuflaje y ya salgo de aquí. Tampoco había muchas cosas que explorar aquí. Sí, si me dejo algo, pues mala suerte. No pasa nada. No se va a acabar el mundo ni nada por el estilo. Así que... Go, me tengo que ir, ¿no? Voy a ponerme el camuflaje de hierba. De bosque. No, el resplandor es mejor. Uniforme, me voy a poner el de hoja, aunque... Vale, supongo que detectará que estoy todavía en la zona roja. Claro, 0. A lo mejor es mejor el camuflaje de hierba, uy. El de corteza de árbol. Pero bueno, que de todas formas... Supongo que tendré que ir por aquí. Por cierto, voy a llamar a gente. Y voy a guardar, que no he guardado. Mayor Tom, Paramedic, The Boss. Ah, tengo para guardar. ¿Para qué quiero llamar al Paramedic si puedo guardar? A ver, The Boss. A ver, no me responde. A ver, Paramedic. I see you've captured a giant anaconda. Yes. The giant anaconda is believed to be the largest snake in the world in terms of weight and diameter. It's not poisonous, but its large size makes it extremely powerful. ¿Qué dice? They say it even eats crocodiles. Its Aquí only está, te dice natural cosas de predator los... is man. De las cosas que pilla. De los alimentos, por así decirlo. The giant De los... anaconda is a very large De los snake. animales que You should be pilla. able to capture it alive using the tranquilizer gun. Got it. So how does it taste? ¿De qué I sabe? knew you were going to ask me that. Glad I didn't disappoint you. So, Well, the guide says it tastes El libro dice que sabe bien. good. I'll have to try some. Ah, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedo comer una anaconda. ¿Esto qué es? Vale, esto no es nada. Vale, el mayor toma a ver lo que me dice. Stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB, and Volgin and the anti-Khrushchev forces are using the GRU. That's the idea. The two factions are fighting over Sokolov. We're in an extremely dangerous situation here. Yeah, I'm aware of that. Get Sokolov out of there safely. He must not be turned over to the KGB or to the GRU. Sokolov Vale. took off in the direction of the rope bridge. Get after him. Hurry! Vale, voy a por él, voy a por él. Pero antes voy a guardar. Saving the game, Snake? Guardar, sí. Vale. Me gusta mucho la interfaz, Es súper limpia. Me encanta. Guardando. Guardado. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? Godzilla. It's a movie. You haven't seen it?
Nope. It's about this monster called Claro, es que a Godzilla. Kojima le gusta He mucho el grows to an cine, se enormous nota. size in a nuclear test Mete- and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Mete The pequeñas, Marshall Islands must be crawling with giant por así monsters right decirlo, about now. It's just make Maybe that's why my pants have been so no sé cómo tight llamarlo, lately. anécdotas de película. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. ¿Pero por qué te cuenta esto Originally en medio de una Japanese guerra? movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the Que veas la chance. versión japonesa, te It's recomiendo que veas la mostly versión mindless japonesa. fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. En Japón. That's too bad. If you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 40 años. 2004 will be Godzilla's 50th birthday. Porque el año 2004 será el aniversario. Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. Este es literalmente Kojima, hablando de películas. What the fuck. Vale, he venido de... por ahí. Dolinovodno. Ahí está. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look, Así es. That's what they were making you build. yes, the Shagohod. The treading El monstruo bipedal. tank capable of launching nuclear IRBM. Este puede ser el primer Metal Gear. That kind of terrain. Oh yes. And without support from friendly units. Este es el primer Metal Gear. Tank capable of operating solo. Is that thing finished? 100%, ¿no? This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon Se le han, se le han puesto los ojos bizcos If it is por un momento. completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Yes. Cold War. And then the Age of Fear will truly begin. World War. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They Haré lo que cannot pueda, chaval. complete it without my help. Got it. Let's go. Tiene pinta de que no va a volver a América, ¿eh? También te digo. Tiene pinta de que... no sé. O se va a romper el puente. Uy. Se va a romper el puente. Van a pillar soldados. Le van a tender ahí una trampa. O algo. Tiene pinta de eso. Ojalá no. Que todo vaya muy bien. Que lo salven. What? ¿Ese es Big Boss? ¿Qué hace Big Boss? The Boss, Lori Alan. Es Big Boss, ¿no?
Es la chica que se estaba comunicando. Hostias, qué pesa es. ¿Qué lleva ahí? Good work. Te lo juro que mi mochila en primero de la ESO pesaba lo mismo, ¿eh? Sokolov comes with me. Cuando la dejaba, cuando llegaba y la dejaba en mi cama, hacía también eso. Mosquitos. ¿O qué es eso? Hornets. Avispones. ¿Pero qué controla los avispones? ¿Qué es eso? Aquí empieza la ficción. Welcome to Metal Gear Solid. Parecía al vampiro ese que sale en el 2. Que es un personaje de mierda, El fumigador. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now the Ese pájaro no es el que sale en el 2, que sale It's time we go to the depths of encerrado hell itself. en una jaula o no tiene nada que ver. It's raining blood. Como que llueve sangre. Is he crying? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? No me estoy enterando de nada. Kuwabara, ¿este quién es? Ahora el Electro. Electro Power. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Ok. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Deserta. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Hostia, la partió la... Uf. Uf. Le ha doblado el brazo. He's seen my face. We can't let Mátalo. him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Supongo que estos serán todos los bosses a los que me tengo que enfrentar, ¿no? Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Lo típico, no lo va a matar. Jack, you can't do this. Creo que eso está realizando una raid
Bienvenidos a todos los de Crixo. Y muchas gracias por la raid, Crixo. Bienvenido a ti también. ¿Te va todo bien o qué? Toma, en todo el estómago. Pero tiene el brazo reventado, lo tiene doblado. Le ha quitado la cinta. Es verdad que Solid Snake tenía cinta y en este no sale con cinta al principio, no me da cuenta. Le ha quitado la cinta del boss. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. ¿Pero en serio creen que lo van a matar solo con tirarlo al lago? A un soldado de... Bueno, es que... A ver, lo lógico sería que si tú a alguien lo lanzas desde esa altura al mar y mira a la velocidad que va la corriente, esté literalmente muerto. My place is with them now. Pero... Obviamente no va a morir. Buenas noches, tío. Bueno, aquí no son buenas noches, aquí son buenas tardes. No sé dónde estarás, de dónde me estarás hablando. Pero bien, aquí, échate un rato al probando el Metal Gear Solid 3. A ver si me lo paso, tío. Que tiene muy buena pinta. Me pasa el 1, me pasa el 2 y este es el tercero. Quise decir buenas tardes, vale. Lo que pasa es que los Metal Gear Solid son más Can de you hear me? ver que de jugar. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency. Pronto llegarás a los medical treatment. 50. A los 50 años no, pero a si te refieres a los 50 seguidores, pues sí, estoy en ello, tío. Pero vamos, que es jodido ganar seguidores en Twitch, por lo que estoy viendo. Just relax and it'll all be over before you know it. Yo ya estoy afiliado del año pasado, pero no Stay with me. pero no configuré Let's see nada. worst shape before. Think you can handle it? Puedes, una vez que te haces afiliado, ¿qué obtienes? ¿Obtienes algo? She's defected. We'll talk about that Yo es que no later. tengo ni idea. Gotta get you patched up. Okay, here we go. O sea, si llega a los 50 te dejan hacerte afiliado o algo así, ¿no? If you Supongo. select cure, you can start the treatment. Healing is divided ¿Qué? into treatment using Espérate, que me está explicando medicine, cosas. button, and Pues, surgical treatment tratamiento using quirúrgico. weapon ¿Esto qué de mierda, eh? Your injuries include Tienes roto el codo fractured izquierdo y una left elbow costilla and y knee, desgarros en tu and antebrazo, lacerations codo in the derecho y left arm, abdomen. right elbow and abdomen. They need to be fixed Espera, using one moment. surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can ¿Que use me items puedo to start the curar? recovery process. ¿Qué pollas es Treat a esto, bone tío? fracture. First secure the affected area with a O sea, me fastener puedo and romper then wrap huesos. in bandages. That should do it. Voy a tener que entabillar la zona. Disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the Necesitará flow of blood, and desinfectante, bandages to wrap the antiséptico wound. para... Hostia If you do puta, tío. everything I mentioned, the wound should heal completely. Vale, lo tengo que hacer bien, ¿eh? Understood? Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Vale. Sí, un contrato que debes llenar y firmar. Y poner tu PayPal para los Vita. What? Hostia, que me estoy muriendo, ¿eh? Estoy reventado. ¿Y eso cuando se consigue? ¿Eso si llegas a los 50 seguidores? ¿O qué requisitos te pide para que te puedas hacer afiliado? Y por cierto, enhorabuena, tío, si has conseguido afiliado, tío. De puta madre, ya puedes ganar cositas, ¿no? Algo de dinero. Cura, a ver si me he enterado bien. Tengo... ¿Esto qué mierda es? A ver, tengo un corte. ¿Dónde? Aquí. Corte, estado. Sufres cortes muy profundos
Sangrando. No se ha colocado una venda. Todavía no se ha desinfectado. Vale, y tengo cortes en todos estos sitios. Sufre cortes muy profundos sangrados, no sé. What the fuck. Vale, historial médico, cortada. Entonces, lo que voy a hacer es... como curo, tío. A ver, tengo suero. Útil para tratar los envenenamientos. Vale, esto no. Pulsa X para utilizar el suero. Esto no hace falta. Medicamento digestivo para tratar los dolores de estómago. Pulsa el botón X para tomarlo, ¿no? Medicina para el resfriado. Eficaz para curar resfriado. Pulsa botón X. No. Eficaz para cuando sufra. Vale, y esto tampoco. Vale, esto no necesito nada. Vale. Tengo sutura. ¿Puedo utilizar el cuchillo para qué, tío? Cuchillo de supervivencia para combate cuerpo a cuerpo. Pulsa el botón cuadrado para empuñarlo y el stick izquierdo para empuñalar. Pulsa repetidamente para hacer un combo. Ok, esto no lo necesito. Vale. Kit de sutura. Útil para tratar cortes. Pulsa el botón X para curar la herida. No sé si lo tengo que utilizar. Voy a leerlo todo antes de nada. Venda. Útil para tratar quemaduras, cortes, heridas de disparo y huesos rotos. Cortes, vale. Pues aquí se supone que tengo un corte. Corte. Hueso roto aquí. Hueso roto aquí. Y corte. Vale, pues yo necesito corte. Entonces la venda es perfecta para huesos rotos. Útil para tratar quemaduras, cortes, heridas, vale. Pero antes lo tengo que desinfectar. Desinfectante se utiliza para tratar cortes y heridas. Pulsa. Vale, pues primero esto. Muy bien. Lo he desinfectado. Y ahora, venda. Sufre cortes muy profundos y sangrando. Vale. Vale, y el círculo este significa que todavía sufre cortes muy profundos. Sufre cortes muy profundos y sangrando. ¿Qué necesito más? Me meto el puro. Llega para tratar cortes y heridas de disparo. Pulsa X para aplicarlo. ¿Esto qué es? Astringe. Perfecto. Vale, pero siguiente. Primero lo desinfecto. Vale. Luego, astringente. Eficaz para tratar cortes y heridas de disparo. Esto. Vale. Y la venda. Nada, sutura. Y venda. Nice. Vale, aquí hay otro corte. Pues lo mismo, desinfectante, esto, venda y sutura. Vale, aquí es un hueso roto. Hueso roto, no se ha colocado una venda. Vale, aquí necesito yo un desinfectante, no hace falta, ¿no? Porque si me he roto un hueso, o sea, no me he hecho ninguna herida. Tengo que meter una tablilla y una venda. Nice. Hueso roto aquí también. Una tablilla. Y estado corte. Vale. Desinfectante. Esto y esto. De puta madre. Facilito. Qué guapo esto, Qué guapo, tío. La madre que me parió. Y con el cuadrante ese rodeándolo. La madre que me parió.
Aquí tú imagínate que te tiren desde esa altura al río. Y el río iba flechado. O sea, la corriente iba a todo cebolla. Para tú estamparte, darte en la cabeza contra alguna roca. Súper fácil. Y encima con los huesos, con el brazo. Que el brazo, vamos, parecía el brazo eso de los juguetes estos del Action Man, pero doblado para atrás. Pero bueno, es un héroe de guerra. ¿Qué es esto? ¿Se están llevando el Metal Gear? ¿Ese es el Metal Gear? Saigohut. Vaya cara de loco tiene este. Ojo, una chavala, una chavala. Una chavala Snake. Una chavala Snake. Vale, ahí se supone que están todos los malos. O sea, todos los bosses. ¿Me equivoco? Bueno, todos creo que no están, porque antes ha salido otro helicóptero que había el de los mosquitos, el de los avispones y otros cuantos. La chica de Sokolov. Mira, han metido a una chica. Yo me la quedaré, ¿sabes? Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! ¡Pum! ¿Qué es eso? La bala bajando en un paracaídas. ¡Dios! Es una bomba nuclear eso, ¿no? Una bala nuclear o algo así.
Dios. Guardar. Sí. Aunque he guardado antes, pero bueno. Aquí sí. Fox. Aquí todavía no se había inventado el Fox Die. Supongo. Hostia, ahora empieza, Nah. Cine. Tope de voz. Como una serie. Toyota. Son Toyota, ¿esto qué es? Publicidad gratis. Snake Eater. No se tiene que poner la cinta. La cinta no se la ha puesto todavía, creo. Hace como agente 007, ¿no? Un poquito, el rollo ese. One week later. Una semana después. Agosto del 30 de agosto de 1964. Gracias por no poner el punto. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has Otro salto Halo. we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. O sea, que lo han salvado. Instead, we'll be using one of our newest weapons. No sé por qué creía que iba a salir donde me he quedado todo reventado. This is our last chance. Show your patriotism. Demuestra tu patriotismo. You'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Al escuadrón de ejecución. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat.
Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. Se viene cinemática larga, parece ser, ¿no? Tipo, y por ir a por agua o yo qué sé. O sea, me interesa escucharlo, pero A few days ago, one of our tampoco te creas, main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. voy a encender la luz porque me voy a quedar Of your ciego. predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged A lo mejor es the defection importante. was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Vas bien. Yes, that's correct. Sí. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened. Cómo se le nota el acento ruso.
I will need some kind of proof that this was not the Esto actual... supongo que lo hacen para... Como no te ponen imágenes de quién está hablando, para saber quién es el ruso y quién You have el one americano. week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Voy a hacer un misil Then, nuclear. you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely O son los dos another one of your rusos. tricks. No creo, no. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will Vaya douse pregunta de them, mierda. and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Hostia. Buena misión, eh. Matar a The Boss. Going to be helping us. The KGB has promised to lend us one of their Ah, communications. estoy conduciendo. Ah, no estoy preparado, ¿no? Estoy en la cápsula. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. No, el punto no. You mean the 2 NSA codebreakers who went over 1962 con el punto. Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. Adán y Eva. Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Dios. ¿Esa es la aurora boreal? ¿Dónde estoy? ¿No me han dicho dónde estoy o sí? ¿O me lo he perdido? No lo he visto. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Algún día te juro que aterrizará bien. Bueno, en el primer aterrizaje, más o menos, o sea, la cagó, porque al fin y al cabo te encuentras con árboles, te vas a liar con algún árbol, pero la cagó. En esta un poco, no sé. Hombre, después de haberse roto los brazos, se haber hecho múltiples de cortes, porque solo ha pasado una semana, que prácticamente no le da tiempo a recuperarse. En una semana no te recuperas de eso. De 2 roturas de hueso. No te recuperas en una semana. Loud and clear.
Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Ok. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod. Sagohut, Destroy it. que es el Metal Gear, supongo. Lo que pasa es que aquí lo llaman de diferente. Eliminate the boss. Vale, misión, 3 misiones fáciles. Operation Snake Eater. Parece fácil, pero vamos, no va a salir Cobra unit, right? Don't forget about Colonel como lo tiene pensado, pero vamos, Killer. I know. ni de That was the cerca. Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger Vale. that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. Joder, si eso es lo menos importante, tío. Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one. Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. ¡Que te calles con las películas! That one. Anyway, ¡Qué pesado, qué based on a true friki! story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. Y será eso porque me han pillado por tu nombre. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been... Zero me gusta. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Joder, su licencia médica, ¿por qué por fracasar yo? Is the same as during the virtuous mission. Joder. 145.73. Que la despidan, vale, pero que le She'll quiten be la licencia recording your médica mission data as well, just like the me last parece time. exagerado. That frequency is also the same. 140.96. And there's one more person on your support team. His Ojo, name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons la and technology. boss, ¿no? He'll be going up against... Uy, le pasa, si tiene alguna pregunta, su frecuencia es tal. Joder, tío, le pasa sin querer. Adam, tu contacto de la KGB te está esperando en esa fábrica abandonada de ahí adelante, anda. La misma fábrica en la que tuvieron retenido a Sokolov la semana pasada. Sí, primero encuentra a Adam. Él ha despejado el camino para que rescates a Sokolov, ¿vale? ¿Cómo reconoceré a ese tal Adam? Lo sabrás cuando llegues a la fábrica. Toda la zona se contaminó tras la explosión nuclear. Nadie más se atreve a acercarse. La contraseña es... ¿Quiénes son los patriotas? Y la respuesta... Lalilulelo. Ah, eso sale en el 2. Lalilulelo, entendido. Para esta misión estás equipado con una .45. Ten cuidado, hace mucho ruido. ¿Por qué no habéis dado silenciador, hijos de puta? Creía que el modus operandi de Fox era conseguir las armas en el sitio. Esta vez las circunstancias son diferentes. Ahora estás en una misión oficial del gobierno de los Estados Unidos. Es necesario que al menos alguien del régimen de Khrushchev sepa que estás aquí. Pero recuerda, sigue siendo una misión de infiltración. ¿Y por qué no me habéis dado silenciador? ¡Hijos de puta! Snake, si fracasas en esta misión será el inicio de una guerra nuclear. Que no se te olvide y ten mucho cuidado. Entendido. Comenzando la operación Comedor de Serpiente. ¿Qué? Snake Eater. Ok. Pues aquí estamos otra vez. Esta vez de noche. ¿Es el mismo mapa? Supongo que tengo que ir a la misma fábrica donde fui al principio. A ver si me pongo así. Pues no me ven nada, ¿eh? A ver si me pongo pintura. Voy a equiparme. Ah, mira, aquí ya están las curas. Tengo mapa. Vale.
Ay, lo malo es que no sale el mapa en aquí. No tiene el HUD de mapa. Voy a pillar serpiente ya de primeras, ¿no? Pa. No, dale. Ahí está. Y pillo serpiente. Hay más serpiente. Vale, voy a ver si me puedo camuflar. Camuflaje. Y me pongo... ¿Me puedo? Hostias, a ver si... voy a ir de negro, Y también de uniforme... Nada, todo me quita. Menos 30, menos 20, menos 15, menos 40. Así voy bien. Así voy bien. Para la misión. Buah, es que el sonido está guapo, Hay muchos animales por ahí. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Yo creo que está bien. 2 horas 30 minutos. Estoy acostumbrado ya a hacer 4 horas. Porque los últimos directos han sido largos. Pero bueno, está guapo el juego, Después de jugar al... ¿Qué juego jugué? Jugué al Dragon Ball, que es más de lucha, pero... Streamearlo es mucho más jodido. Estos juegos así de historia, de sigilo... Me molan streamearlos, tío. No sé por qué. Me siento cómodo, me siento a gusto y no sé, me está gustando. Vale, voy a guardar. Porque jugué al de los Simpsons. Es que el de los Simpsons... A mí los juegos sin historia... O sea, al de los Simpsons me lo pasé bien. Pero... Me gustan mucho más los juegos de historia. Sin duda. Vamos a guardar. Y mañana sigo. Mañana le doy un poco. Mañana empezaré antes. Mañana empezaré a lo mejor a las 3. Después de comer, como y me pongo. Porque es que hoy he dormido la siesta porque estaba reventado. He dormido hoy una puta mierda. O sea, habré dormido. Porque me he levantado a las 4:30, 5 de la mañana. Así por la cara. He tenido una pesadilla. Luego me he tenido que volver a dormir y he dormido fatal. Y he tenido que dormir siesta, que tampoco he dormido la siesta bien. O sea, porque luego ha llegado mi hermano, me ha despertado. Si eso te ha herido, Ah, que me puede picar. Vale, si me pica, pues tengo los antídotos. Que lo he visto yo antes en cura. Hostia. No va a fracasar, no te preocupes. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Joder. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble. To make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. You can thank me when you get back. All right. Cuando vuelva te daré las gracias muy fuerte. Guardar. Mola esto, que los personajes tengan diálogos... no sé cómo llamarlos, diálogos de estos muy casuales, muy de colegueo, tío. Muy de que parecen personas, ¿sabes? No son muy... O sea, lo diría que son como diálogos de Tarantino, que son diálogos que podría pasar en una conversación normal con un colega. Okay, good luck, Snake. Y hace que te sientas acompañado en el juego. No te sientas solo. Eso mola. Vale, pues lo dejo por aquí. He guardado. Así que ya está. Yo me despido. Muchísimas gracias a Crixo antes por la raid, por pasarse. Y mañana más y peor. Cuídense. Buenas noches. Por cierto, quería comprobar también, antes de irme, si se ve... A ver. No se ve. Bueno, no problem.